¿Qué tal, amigos? Buenos días. De nuevo nos encontramos con ustedes para poder tocar temas propios de la cultura de Pisco. No, tantos temas que hay en el campo antropológico, histórico, arqueológico, comercial, hasta místico. En esta oportunidad tenemos la honra de contar con un descendiente de un personaje que durante el siglo XX marcó historia en el Valle de Pisco. Sí, nos estamos refiriendo a don Fermín Tanguis Uncal, que habiendo nacido en Puerto Rico, vino, se instaló en Pisco y descubrió, después de cerca de 14 años de investigación, una nueva variedad que precisamente lleva el algodón, su apellido, el algodón Tanguis, y con lo cual salvó la economía del Perú y se le comenzó a llamar el oro blanco. En tal sentido, nos encontramos en esta oportunidad con su bisnieto, el señor Fermín Tanguis Figueroa. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Oscar. Muy bien, contento de estar en tu programa, el cual sintonizo, como ya te comentaba. No me lo pierdo. Todas las semanas estoy pendiente de qué cosas nuevas salen en el programa. Me honra una persona que en Estados Unidos está viendo el programa, ¿no? Y no se despega de Pisco, igual que el bisabuelo. Digamos que sí, sigo pegado a Pisco de alguna manera. ¿Qué se siente ser descendiente de un personaje ilustre de la historia del Perú? Es una pregunta complicada porque como que tú no lo eliges, ¿no? Es algo que te toca. Tú naces y de pronto te enteras en qué familia perteneces. Yo de niño me contaba, bueno, el nombre me lo pone mi madrina. Mi madrina Elenita, a quien le mando saludos, ella es la culpable, pues ella es la responsable. Ella dijo, póngale Fermín, igual que el bisabuelo. Entonces, también es descendiente. Sí, mi madrina es mi prima. Ya. Entonces fue ella la que dijo, póngale Fermín, y bueno, me pusieron Fermín. Y bueno, ya eso ya es una carga, ¿no? Ya es un peso, digamos, en el sentido histórico, ¿no? Es un peso bien histórico. Y como a mí siempre me gustó narrar historias, tú sabes, yo me dedico al cine, era inevitable que las dos cosas se conectaran en algún momento, ¿no? Mi historia familiar con mi pasión por el cine, ¿no? Entonces, todo esto ha ido cocinándose lentamente en mi cabeza, he ido, digamos que en el tiempo, a lo largo de mi vida, he ido como que escuchando historias de la familia, ya no solo de la hazaña de mi bisabuelo, sino de las posteriores generaciones. Sí, porque han habido Tanguis que han sido hasta ministro de Estado. Exacto, Piazza, ¿no? Piazza Tanguis. Galdós. Está Galdós. Y hay varias ramas familiares, ¿no? Porque mi bisabuelo, don Fermín, tuvo 7 hijos, de los cuales 4 tuvieron familia, 3 no. Entonces de ahí ya te imaginas todo ese bosque que ha florecido de Tanguis por todos lados. Entonces yo pertenezco a una de esas ramas y como te digo, yo tuve la suerte, si quieres, de que me gustara contar historias, me gustara la narración de historias, soy cineasta, como te digo, entonces en algún momento esto iba a brotar, ¿no? La necesidad de hacer un documental con historias que, como te digo, yo iba escuchando, ¿no? A veces de primera mano, por mi familia más directa, y a veces ya de familiares un poco más lejanos, más distantes, de terceras manos, me venían historias de la familia, de los esfuerzos por conservar la hacienda, que fue la última voluntad de mi bisabuelo. Sí, estaba escrito en su testamento. En su testamento él puso, ¿no? Específicamente, ¿no? Que aquel que tuviera la calentura de cabeza, sí. Que lo borren del árbol familiar, digamos. Sí, yo creo que se refería a los tanguis hombres, porque ellos no eran tan responsables, eran más tirados, eran buenos hombres, pero más tirados a la vida mundana, si quieres, a la vida de los placeres que te da ya lo que ya había cosechado mi bisabuelo, ¿no? Mi bisabuelo ya había hecho para ese entonces una fortuna, ya el algodón Tanguis tenía un nombre,
Entonces ellos un poco que querían vivir la vida, ¿no? Pero la buena vida. don Fermín Tanguis Uncal, no sé si se me permite la palabra, despreciaba el dinero que se le daba. Cuando ocurrió la invasión de los chilenos, él, con su pasaporte de puertorriqueño, que era español, ¿no? Él salva los cargamentos de plata y de oro de los mineros del centro del Perú y los trae hasta el Callao. Sí. Si no, los chilenos lo hubieran requisado y se lo hubieran llevado a su país. Sí. Y él no quiso cobrar ningún sol. Sí. Cuando él descubre la variedad, él podía haber vendido la semilla del algodón Tanguis, pero comenzó a regalar. Sí. Comenzó a regalar al dueño de la hacienda Manrique, de Casaconcha, de Bernales. Los regalaba y comenzó a salvar la economía local, porque recordemos que por esa época el algodón Tanguis, el algodón era azotado por una enfermedad, el cotton wilt, Sí. ¿no? Que afectó bastante, y al florecer prácticamente un nuevo tipo de algodón que se le conoce como algodón Tanguis, comenzó a venderse en Europa, que se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, y en Liverpool alcanzó unos precios altísimos, de tal forma que la economía del Perú también gravitó bastante en función del algodón Tanguis, y a pesar de que el gobierno le dio un emolumento económico, un tributo especial, él despreció. Sí. No quiso, ¿no? Entonces, algo que lo caracteriza a él. Y después tenemos, por ejemplo, él ayudó bastante en el embellecimiento de lo que era el antiguo malecón Miranda, ¿no? Porque él adquirió propiedades en Pisco Playa y él compró postes, bancas y le dio otra fisonomía al malecón. Sí. Entonces, hay cosas que no se conocen de Fermín Tanguis, ¿no? Sí. Y bueno, Pisco, en forma de agradecimiento, ha designado, caso raro, 2 arterias de Pisco. La vía principal de ingreso de la Panamericana hasta la ciudad se llama Avenida Fermín Tanguis, y ahí en el barrio La Pascana una calle que también se llama Calle Fermín Tanguis. Ajá. No hay otra, no hay otro. No hay otro nombre en Pisco que se repita, ¿no? Que se repita. Sí. Y así es que bueno, ¿tú vives en Estados Unidos? ¿En qué estado? Yo vivo en Estados Unidos desde el 2023. ¿En qué estado? Me mudé a Nueva York. Ya. Y ya había estado antes. Yo ya me había casado con mi esposa en el año 2015. Nos habíamos conocido el 2014, nos casamos en 2015, pero nos habíamos venido a Perú a concretar algunos proyectos que yo tenía, entre ellos pues, el del documental. Esto fue antes del COVID. Y de ahí vino el COVID, todo lo que ya sabemos, entonces finalmente nos decidimos a volver el 2023, que es cuando he regresado ya a vivir a Estados Unidos. Ahora vivo en Estados Unidos. A grosso modo, para las personas que no han podido ir a ver la presentación del documental, ¿de qué trata el documental? Es un documental, como te digo, que aborda la hazaña de don Fermín, o sea, la vida de mi bisabuelo, pero también aborda es una línea de tiempo más ambiciosa en el sentido de que incluyo a la descendencia, a 3 generaciones de su descendencia, porque fueron las generaciones que a su manera y en sus diversos tiempos que les tocó vivir intentaron conservar la hacienda, que era la voluntad de mi bisabuelo. Él quería que la hacienda se conservara, ¿no? Sí, sí, sí. También en el documental vamos a conocer un poco sus raíces en Puerto Rico, su padre y su madre, hasta donde yo he podido averiguar, porque es muy difícil remontarse hasta 1850, claro, especialmente porque Puerto Rico era colonia en ese entonces española y ahora es americana, y hay muchos papeles que se han perdido. Yo he hablado con historiadores de Puerto Rico, he buscado la partida de nacimiento de mi bisabuelo y no hay. La he buscado en las iglesias, en las parroquias, en los lugares oficiales de internet, donde ya todo está digitalizado. Emigraciones. Lo he buscado por el apellido materno, por el apellido paterno, y no existe. Es como si no hubiera nacido. En el Archivo General de la Nación hay 2 archivos, uno en los sótanos del Palacio de Justicia. De Perú. Claro. Eso sí lo he conseguido, pero yo lo que quería era encontrar, lo que pasa es que en mi documental uno de mis propósitos era poder encontrar a la familia que está todavía en Puerto Rico. Una de mis esperanzas era encontrar
al bisnieto, a quien vendría a ser mi primo, digamos, por el lado materno. Claro. ¿Me entiendes? O también seguir la línea de Tanguis del padre, ¿no? De Don Fermín. Entonces es una línea de tiempo ambiciosa, como te digo, y se cruza no solo la historia de Don Fermín, sino la historia de su familia, pero también la historia del Perú. Quienes vayan a ver el documental van a encontrar que la historia del Perú también está retratada ahí. Está retratada inevitablemente. La historia del Perú se unió a la de mi familia por todos esos factores que te comento. Fermín, ¿puedes indicarnos qué personajes pisqueños intervienen en tu documental que has presentado en Pisco, en Inca, en Independencia? Sí, justo tengo acá la lista porque no quiero saltarme a ninguno. Y es terrible porque a veces lo citas y se te queda uno y quedas mal. Aparece José Rojas, que él fue un alcalde de Independencia. El anciano. Sí, el señor José Rojas. Está Pedro Misagel, que claro, el dirigente de lo de algodón. Exacto, que él todavía siembra, tengo entendido hasta el día de hoy, todavía sigue sembrando algodón Tanguis. Sí. Él vive en Casaya. Exacto. También está Hugo Chávez, periodista. De Independencia. El que tiene Radioactiva. Radioactiva, ajá. Aunque él no aparece en el documental, digamos, propiamente, pero él ha colaborado mucho en la producción. Él está detrás de cámara. Y sigue colaborando. Y sigue colaborando muchísimo. Estás tú, obviamente, como historiador de Pisco, sales en el documental. Había que buscarte a ti para obtener información que solo... Ojalá salga maquillado. Que solo conocen personas entendidas. Están dos niñas, Cristina García y Angelina Gianoli, que recitan poemas. Sí, que me quedé sorprendido porque de verdad esa parte es muy conmovedora. También está Martín Casavilca, un periodista. Sí. Periodista que también nos está ayudando ahora para la función que función que hubo en Ica. Él nos ayudó. Está Rosa Solisor, la señora. Que es la señora Rosa, psicóloga, regidora de Pisco. Ella también nos ha ayudado muchísimo. Y por último está Silvia Quispe. Que no la conozco. Sí, ¿no? ¿Quién será Silvia Quispe? Silvia Quispe aparece también tiene una participación en un evento que hubo el año pasado, conmemorando en Zárate. En Zárate, sí, en lo que fue el Fundo Zárate, que ahora es un centro poblado. Sí, tengo entendido que Silvia Chávez Chaupín, Silvia Quispe. Perdón, me decía yo quién es Silvia Chávez. me olvidé de ella, dije. Ella su familia es migrante de Ayacucho. Ya. Y prácticamente han vivido de algodón Tanguis, porque han apañado, han cosechado algodón. Justo hablando con ella, disculpa que te interrumpa, hemos quedado, ¿no? En qué posibilidades habría de conocer a su madre, porque su madre fue la que está viva, la señora. La que me comentó que huyendo de Ayacucho, de esas épocas, ¿no? Lucanamarca. Que eran tan turbulentas por el terrorismo, llegan acá a la costa y empiezan a trabajar apañando el algodón. Y me contaba Silvia que tienen bastantes historias. Y ya sería otro enfoque, ¿no? Pero sería interesante ya tomar esos caminos también, ¿no? Ya ver qué más historias salen de... Sí, hay bastantes ayacuchanos, huancavelicanos, apurimeños que han vivido del algodón Tangui, ¿no? Exacto, de la migración. Hasta el antiguo local que tenía la gran unidad escolar José San Martín, que bueno, ya fue afectado por el terremoto del 15 de agosto, fue construido con un impuesto que se grabó al algodón Tanguis, que se exportaba por el muelle. Entonces ha tenido una preponderancia el producto de la investigación de tu bisabuelo. Y todo lo que se hace ahora, bueno, estás empezando con este documental, es que las generaciones actuales conozcan quién fue Fermín Tanguis. El documental que has hecho cae, ¿no? Porque igual hay que hacer con Porras Barrenechea, hay que hacer con tantas personas que han vivido acá en Pisco, ¿no? Por ejemplo, en los billetes del Perú aparece Raúl Porras Barrenechea y aparece Abraham Valdelomar. Y hay muchos jóvenes que no saben, ¿no? Saben que sí, Abraham Valdelomar es un literato, pero les pregunto, a ver, dime alguno de sus obras y no la saben. ¿No? Sin embargo, él marcó toda una época dentro de lo que es la literatura peruana, pues. Así es que, bueno, te vuelvo a hacer la pregunta,
¿qué otro paso habría de parte de la familia Tanguis para continuar con esta labor? Bueno, el documental empezó como un documental, todo este proyecto, y ha ido adquiriendo otra dimensión. Y hoy en día se ha declarado, la Municipalidad de Independencia ha declarado todos los 29 de marzo, que es día del natalicio de mi bisabuelo, Ajá. Día del Algodón Tanguis. Entonces, aprovechando esta coyuntura, se está creando una asociación de voluntarios para conservar la memoria de don Fermín, la idea es inscribirla, que esté formalmente inscrita en SUNARP, etcétera, que sea una asociación para que cada año, aprovechando que todos los 29 de marzo se celebra este día, crear actividades, crear, por ejemplo, concursos, Claro. algo que te comentaba más temprano, podría incluso crearse una especie de festival de cortometrajes Entre los que escolares, entre los jóvenes que estudian acá en Pisco, en la zona, y que les gusta el cine, ¿no? Como a mí, cuando Claro, era niño. hasta con un celular se puede... Ahora con un celular puedes contar una historia y que un poco que nutran este día, ¿no? Esta actividad, ¿no? Como te digo, que es una festividad donde se va a celebrar y conmemorar, pero también se pueden ir anexando más cosas, como las que te menciono, y el gol mayor es que se logre convertir o se logre crear el museo o el centro de interpretación del Algodón Tanguis o de Fermín Tanguis, de mi bisabuelo, que era la última voluntad de Luis Galdós, ¿no? Que fue quien era mi primo y que fue el último de los Tanguis en vivir en la hacienda. Y que él quería convertir la hacienda en un museo. Él, varias veces tuve oportunidad de ingresar antes del terremoto y conservaba ahí la empacadora manual de don Fermín, las medallas, los diplomas, ¿Sí? los reconocimientos que tuvo don Fermín Tanguis en vida, ¿no? Lamentablemente fue objeto de ataques por parte de delincuentes, ¿no? Y uno de ellos salió inclusive herido en una rodilla, Sí. tuvo que ir a Inglaterra a operarse. Bueno, al final falleció y su esposa ya por seguridad, por melancolía, se vino con sus hijas, ¿no? Hasta sus hijas tenían nombres curiosos, Brisas, ¿no? Arena sale en el documental. Arena me ya debe estar dio su ya testimonio. grandecita ya. Sí, es una chica muy valiente. Estoy eternamente agradecido por haber confiado en mí y haberme brindado su relato. Sí, lo que dices es cierto, ¿no? Los últimos años en la Casa Hacienda son un poco tristes, lo que sucedía ya, ¿no? La inseguridad en la que vivían era Sí, fuerte, era lamentable. Sí. 2 veces fueron atacados ahí. Sí. Pero quisiéramos que su última voluntad, que era al convertirla en museo, la cumplan, tal vez ya no yo, pero sí los que se vayan sumando a este proyecto. Claro. Arena misma está dispuesta, ¿no? Arena recuerda eso mucho, ¿no? Ella menciona recuerda a su papá Claro, mencionando tenía eso. una capilla colonial de la época de los jesuitas, era con pan de oro, Exacto. su escultura era barroca, ¿no? Exacto. Tenía campana, y ahí se bautizaron varios de ellos, ¿no? Y decían que los libros, bueno, ya estaban aquí en la parroquia de Pisco, pero ahí iba un padre y hacía misa. La hermana mayor de mi papá, mi tía Elena, ella nació ahí, ella es la única de los hermanos de mi papá, por ser la mayor, supongo, no sé, pero ella es la única que nació en la hacienda, por ejemplo, ¿no? Ya. Imagina, estamos hablando de la nieta Sí, ahí, de don Fermín. felizmente están presentando algunas fotografías, Sí. ¿no? De don Fermín, su gente, sus hijos, Sí. cuando están ahí con la peonada, que le decían antes, ¿no? los yanaconas, Sí. ¿no? Entonces, bueno, la cosa es reconstruir. Sí, yo recuerdo, Oscar, cuando nos conocimos por la primera vez y vine a Pisco para hacer un trabajo de preinvestigación y hablábamos, y tú me contabas que en el terremoto se había perdido Sí, lamentablemente. mucha fotografía, los grandes estudios fotográficos de Pisco, todos habían venido abajo Sí, y Moscoso. se enterró y se incendió posteriormente Ajá. toda la colección. Entonces, ha sido difícil, en verdad, ha sido un trabajo bien difícil poder recuperar. Y ahora que tú mencionas que están apareciendo las fotos, es porque la gente se está animando, ¿no? Tal vez se está Sí. contagiando ahora que están las redes, o tal vez quisiera pensar, tal vez este documental también los contagia a sacar sus guardaditos, las cosas que ahí tenían guardadas y ¿No? sacarlas y enseñarlas. Recuperar esa empacadora manual. Sí.
Claro. las medallas, ¿no? Su testamento, tantas cosas personales que veían ahí que lamentablemente se han perdido. La casa se mantiene todavía, un poco Claro. deteriorada por el terremoto, pero se mantiene, ¿no? Bueno, ha sido objeto, sí, de saqueo del techo, las vigas. En la capilla ya no existe ni la campana. Es una pena. Sí, es una lamentablemente pena, sí. ahí no hubo un sentido de conservación y O tal vez, como tú dices, está en algún lado. Hay Claro. gente que tal vez en su afán por proteger, quiero pensar yo, por proteger, cogió lo que tenía valor y se lo ha llevado, como te digo, para conservarlo en su casa, en su hogar, en su familia, a falta de una institución, una entidad, alguien que lo reúna, ¿no? claro, Y lo porque conserve. hay algunos que sustraen pero para venderlos, pues, ¿no? O por último, mira, si lo quieren vender, que lo vendan, pero la idea sería ir ya que se vaya recuperando, Claro, ¿no? sí. No, era bonito, él pensaba hacer un museo y una casa campestre ahí, Sí. porque sí. tenía como una especie de atrio, si se me permite la palabra, delante de la casa que iba hasta la puerta de acceso. Sí, sí. Ya era amplio, ¿no? Y cosa rara, ahora ya no cultivan algodón ahí. Hicieron Ya. una poza ahí para espárragos y lo que siembran es espárragos con las normas ISO, ¿no? Y entonces las normas ISO son un poco exigentes para poder exportar esos productos. Sí. Ya, entonces no hay perros, no hay varias cosas que exigen las normas ISO, pues. Ya, ojalá No dejan entrar frutas, me parece. claro, porque entra ahí el gusanito, Sí. cualquier otra bacteria, ¿no? Que puede contaminar. Sí. Bueno, sí. yo te agradezco infinitamente la gentileza que has tenido con nosotros. Ya te felicito por la exposición, el evento que han tenido en Independencia, ¿no? Ha venido a aglutinar a mucha gente que sabe todavía quién fue Fermín Tanguis. Y en ese sentido te pediría un mensaje a través de las cámaras para que las generaciones sepan quién fue tu bisabuelo. Muchas gracias, Oscar. Primero que nada, gracias nuevamente por la invitación. Y el mensaje que podría darles es que el legado de mi bisabuelo no solo se queda en el algodón que lleva su nombre, sino también en valores, ¿no? El valor del desprendimiento, de la vocación de servicio, La constancia. de la persistencia durante 14 años investigando, siendo él no era un científico, él No, era no, no. alguien que sobre la marcha, Era digamos, contador. se convirtió en científico, ¿no? Un innovador. Y yo creo que esos valores también sería bueno sacarlos a la luz y que se transmitan, principalmente ahora, ¿no? Donde el mundo se encamina por otros lados, donde parece que lo material y el lucro y el dinero fuera todo. Y con el ejemplo de mi bisabuelo se demostró que al donar, al regalar la semilla, pensando en el bienestar del otro, es el bienestar para todos, ¿no? Sí. O sea, es ese rostro humano, si quieres, del empresario, ¿no? Porque mi bisabuelo era un empresario, ¿no? Era alguien que hizo su dinero, hizo su dinero en las minas, y ya con su dinero vino y invirtió en este negocio del algodón. Y de que era un empresario lo era, pero pocos empresarios hoy en día o tal vez no están a la luz, no se ven, andan escondidos, no lo sé, pero haría falta más gente así, gente empresaria que tenga este rostro humano, esta capacidad de no solo pensar en el lucro y en el dinero por el dinero, sino también en cómo favorezco, cómo ayudo a la sociedad, desprendiéndome un poco de lo que tengo, ¿no? Desprendiéndome sin querer poseer tanto, ¿no? Creo que ese es el mal de este mundo hoy en día. Pero Y esos valores. Ha sido un son gusto que estés aquí en estos estudios. Nos honramos con tu presencia. Y las puertas de la municipalidad están abiertas para cualquier gestión, cualquier otro intento por preservar y mantener, perennizar la memoria de don Fermín Tanguis Uncal. Gracias, muchas gracias, Fermín. Gracias, Oscar. Gracias a la municipalidad también y, bueno, ha sido un gusto.